Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos, al compañero José Ángel Ávila. Él es el director general, el comisionado de los penales federales. A los representantes de los medios de comunicación, buenos días. A todos los que nos ven por las redes sociales, muy buenos días. El pasado 13 de enero, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentamos ante ustedes información relativa a los 8 contratos de prestación de servicios que se firmaron en la administración de Felipe Calderón, siendo en la época del señor García Luna, que se hizo esta firma con particulares para la construcción y operación del mismo número de penales, de 8 penales. Destacar que en algunas de las cláusulas de los contratos establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras solo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Hay que decir que al recordar algunas de esas cláusulas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares, para cada uno de los centros penitenciarios, y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276,619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en 9 años 85,398 millones de pesos. También señalan estos contratos, que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen. Es decir, si un penal tiene 100 personas, se paga lo mismo que si tuviera 2,000 personas. El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente, nosotros decimos, esa es una percepción de la Secretaría, este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de 5 estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno. Por ejemplo, en 2020, el gasto es tan grande que de los 22,776 millones del presupuesto ejercidos por prevención y readaptación social por esta comisión, 67.7% se fue en el pago de estos 8 contratos. Casi el total, lo que significa pues esta privatización de estos servicios. Además, como se hizo de conocimiento en su momento, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones, una vez concluida su vigencia, siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México. Este fue uno de los principales puntos que se abordaron en las mesas de trabajo que el presidente nos instruyó tener junto con la Consejería Jurídica y con los prestadores de servicios para tratar los montos y cláusulas de los contratos y llegar a un acuerdo que revirtiera el grave daño ocasionado a la hacienda pública. Uno más de los asuntos a destacar fue, como decíamos, la capacidad instalada de cada centro penitenciario
contra el número de personas privadas de la libertad que albergaban. Por ejemplo, aquí en el caso del femenil de Morelos se tiene un número de personas, mujeres que están internas, de un total de 806 personas, y digamos se paga lo mismo por 100 que por 200, que por 800 o por 2,000 personas. Entonces es uno de los casos que ahorita vamos a explicar, y con cifras al 31 de marzo se tenían 12,334 personas privadas de su libertad, PPLs, aquí en estos 8 penales, que es a los que dan servicios. Decir, pues, que hay casos en los que el porcentaje de ocupación es de 32%, como este del penal de Morelos, y no obstante se pagaba como si estuviera lleno al 100%. Y en el mejor de los casos la ocupación está por debajo del 80%. En promedio, el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega al 61%. Otro de los asuntos a destacar es el gasto anual por persona privada de la libertad. En esta gráfica se ve que varía entre los 944,000 y los 2,388,000 pesos, es decir, 2,600 o 6,600 pesos por cada una de ellas. Aquí en esta gráfica se ve el gasto por PPL al año, que en promedio es de 1,408,000, y el gasto por PPL al mes, que es de 117,409 pesos, y el gasto promedio por PPL al día, que va de 3,913 pesos diarios, pero, por ejemplo, en un penal de Sonora es el promedio de 2,640 y el femenil de Morelos de 6,634 por cada una de las personas internas en estos penales. Aquí está el cuadro, no es lo mismo un costo que otro porque son diferentes los contratos, los costos, y en eso hemos estado trabajando. Con base en estos datos, se trabajó intensamente en distintos momentos con las empresas, con el apoyo y la participación del licenciado José Ángel Ávila, el consejero jurídico Julio Scherer, priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos, con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano. A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es, como bien lo dice el presidente, casi de 16,000 millones de pesos, y gracias a los acuerdos establecidos que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13,543 millones, lo que significa que tendremos una reducción de 2,390 millones de pesos anuales en este año de 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10,106 millones de pesos en estos 4 años, y de acuerdo con cálculos que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, al finalizar la contratación, el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41,496 millones de pesos. Hay que decir que se logró otro de los logros en la mesa, es que las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio, ahora sí sean incorporados al patrimonio de la nación. Mediante este diálogo se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos. Aquí decir
que sobre la parte de las conclusiones. ¿Qué se logró en resumen? Se logró una reducción del costo, anterior por favor, reducción del costo al gobierno de México de un 15%. Se logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos. También se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas. Hay que decir que, la siguiente por favor, que sí, que aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México. Recordar también que este acuerdo se inicia por la instrucción del señor presidente y se instruye a no pagar este año y sino hasta que se firmen los contratos para ya determinar ahí bien cuánto se va a pagar. Entonces, digamos, están suspendidos ahorita enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahora, ya que en los acuerdos vamos con las empresas haciendo los pagos correspondientes. Decir también, recordarles aquí que la adjudicación de los contratos se llevó a cabo por adjudicación directa de las empresas señaladas, que son estas que les voy a decir en un momento. Aquí están, por favor, en la lámina. En el caso, a ver, los tengo aquí ya en un resumen. En el caso de ICA, tiene 2 contratos y le compró a Exi Quantum. Y en el caso de Guía, de Hipólito Gerard, tiene un contrato. Y en el caso de Prodemex tienen 2 contratos de 2 reclusorios, y en el caso de Imbursa le compró el contrato a Omex, digamos la deuda se la compró a Omex, y en el caso de BlackRock compró la deuda a la empresa Tradeco. 2 reclusorios, 2 penales están en contrato con ICA, 2 están de Prodemex y 2 están de Imbursa, 1 de BlackRock y 1 de Guía, decir. Finalmente, señalar, señor presidente, que este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación. Y decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigan estando en manos del pueblo y se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Sí, esto sería, y estamos pues preparados para alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es un buen acuerdo, una buena noticia para resumir o reiterar. Se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir, muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública.
para el pueblo. No hubieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos para 8 reclusorios y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusorios en un tiempo de 20 años. Además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros, reclusos, había que pagar el 100%. Además de eso, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares. Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público, mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno. Se tenía tomado al gobierno, se tenía secuestrado al gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Este acuerdo significa que no vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros. Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15%. Esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de 2.300, 2.500 millones de pesos por año en los 4 años que nos quedan. Si así lo decide el pueblo y el creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10.000 millones de pesos. ¿A qué equivale ahorrar estos 10.000 millones de pesos? A que se puedan financiar todos los cuarteles que necesitamos de la Guardia Nacional. A ver si no hay un cuartel de la Guardia Nacional, de los que están haciendo los ingenieros militares. Un cuartel de la Guardia Nacional significa una inversión, cuesta alrededor de 25 millones de pesos, bien hechos. De calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción. 25 millones de pesos.
ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles. Y en los 4 años, pues nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional. Miren, a ver si hay otras fotos. Esto cuesta 25 millones. Claro, hecho por los ingenieros militares. Si se hiciera con el sistema de corrupción anterior, eso lo cobrarían en 100 millones y no lo terminarían. Un cuartel de esto se construye en 6 meses. Estamos hablando de 1 hectárea, 10,000 metros cuadrados. Tiene barda, tiene sistemas de seguridad, de vigilancia, desde luego dormitorios, comedor, salas de entrenamiento, hasta una cancha, un espacio público, jardines. Entonces, esto es lo que se logró con este acuerdo. Hace 2 días recuperamos 216 millones de dólares. Ahora estamos recuperando un poco más, estamos recuperando como 500 millones de dólares. Lo que comentó aquí Rosa Isela es muy importante. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. También es conveniente subrayar de que cuando se terminen los contratos, ya las instalaciones pasan a dominio público. Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo. En lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen, aclaren por qué se dieron estos contratos en estas condiciones, qué los llevó a decidir que se llevaran a cabo estos contratos. Saben que hasta ahora se están ocupando los reclusorios, porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30%, pero había que pagar el 100%, como si estuviesen llenos. Y ahora ya tenemos un promedio del 61%. O sea, tenemos ahí espacio. Vamos a que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento,
puedan desahogarse, liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a llenar por completo los reclusorios. Miren, este es, a ver, regresa a la anterior. Este es un cuartel de la Guardia. 25 millones. O sea que nos va a alcanzar para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional, lo que se recuperó. Muy bien. Entonces vamos a preguntas. Adelante. Y luego ustedes dos. Y luego dos compañeras. Allá, dos mujeres. Presidente, muy buenos días, Miguel Ay, Velázquez. la compañera que quedó pendiente. Presidente, muy buenos días, Miguel Velázquez del Periódico Público.